Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate Obrero, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Como siempre, su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal Gate Obrero les traen los hechos, noticias, información, temas importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a Europa, Estados Unidos, Australia. Y me imagino que cuando digo estos tres nombres de estas tres naciones, usted ya habrá escuchado algo referente a esto. Me imagino que habrá escuchado algunas declaraciones, me imagino que habrá escuchado de esta crisis política que hay entre Francia o la Unión Europea con Estados Unidos y Australia. Me imagino que habrá escuchado todo tipo de declaraciones, me imagino que habrá escuchado también por qué es esta crisis política entre estas naciones. Pero bueno, o me imagino que habrá escuchado algunas declaraciones de algunos analistas, o periodistas, o como usted quiera. Pero como siempre su canal y su servidor Waldo Quiñones le va a traer con hechos, noticias, información y un análisis auténtico, casi perfecto de esto. Y dije casi perfecto, pero ahorita le voy a explicar los detalles. Pero para esto vayamos, para que entienda lo que su servidor Waldo Quiñones quiere decirle, vayamos al titular que dice, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos y Australia apuñalan por la espalda a Francia, ¿ok? Y tiembla la Organización del Atlántico Norte. ¿Por qué razón? Vayamos, expongamos los hechos, la noticia y las declaraciones, así también como el análisis, como siempre lo hace su servidor Waldo Quiñones y su canal Gate Obrero. Vamos, este pasado 16, y ya hablo precisamente del mes de septiembre, el gobierno del señor Joe Biden, del señor, hablo también de Scott Morrison, y ya hablo del primer ministro de Australia, y el señor Boris Johnson, obviamente firmaron un acuerdo, se puede decir que un acuerdo de cooperación de seguridad y de cooperación militar, ¿ok? AUKUS, así se llama el nuevo tratado entre estas naciones. Pero para esto, obviamente, el señor Scott, y hablo de Scott Morrison, suspende un contrato multibillonario con el gobierno de Francia, del señor Emmanuel Macron o del complejo militar industrial de Francia. Lo suspende justamente el mismo día 16, cuando firmaron este nuevo tratado AUKUS. Y este acuerdo no solamente era para la entrega de 13 a 15 submarinos de origen francés, sino que el día que firmaron esto, el señor Joe Biden, el señor Scott Morrison, así también como el señor Boris Johnson, sin decirle absolutamente nada a nadie. Y ya en ese momento se suspende el contrato que había adquirido desde el año 2016 el gobierno de Australia con el gobierno de Francia, de 56 billones de dólares. Escuchó bien, porque no solamente se trataba de los submarinos, sino también de otras armas que entregaría el complejo militar de Francia o el gobierno de Francia al gobierno de Australia, de Scott Morrison. Precisamente aquí es donde inicia el día 17 que se da cuenta obviamente la Unión Europea y por supuesto el gobierno de Francia del señor Emmanuel Macron, por supuesto que inmediatamente llamaron a los diferentes embajadores de estas naciones para exigir una aclaratoria referente a este acuerdo AUKUS, y que deja por fuera precisamente el contrato multibillonario que había firmado con Francia. Fíjese la puñalada trapera que le dieron a Francia. Con esto se pierden 500 empleos según el gobierno francés, 100 de origen australiano y 500 de origen francés que trabajaban desde el año 2017 en estos proyectos para el gobierno precisamente de Australia. Entonces le da un golpe no solamente a la economía de Francia, sino también al sistema, se puede decir, de empleo. Pero vamos más lejos. Por supuesto que ya hay unas declaraciones constantes. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Francia afirma que se trató o que ha llegado la desconfianza. Hubo mentiras, así lo dijo. Hubo duplicidad, o sea, hubo acuerdos a escondidas. Hubo ruptura total de los diferentes acuerdos firmados. Hubo desprecio por parte de estas naciones en contra de Francia. Pero vamos. El señor Joe Biden pide reunirse con el señor Emmanuel Macron. ¿Para qué? Yo me imagino que para sobarle el lomo y decirle que como es un titerito,
y que tiene que obedecer a la Organización del Atlántico Norte, tiene que tragarse su coraje y obviamente la pérdida de este contrato millonario. Pero vamos, no sé qué va a pasar con Francia. Aseguró también el ministro de Relaciones Exteriores que las próximas reuniones que sostendrán, justamente que tenían que sostener en estos días, ¿ok?, con la Organización del Atlántico Norte, no serán igual, todo cambiará. Ya desnombra en estos momentos el gobierno de Francia y el ministro de Relaciones Exteriores nuestros ex socios. Ya los está dejando por fuera. Pero vamos aquí al punto interesante de todo esto. Aquí le va algo importante, detalles muy importantes de todo esto. Yo siempre he venido exponiendo esto y he dicho que la Organización del Atlántico Norte, lo dije anteriormente y están los videos que no me dejan mentir, que iba a desaparecer. Porque el señor Emmanuel Macron desde el año 2018 está exigiendo a la organización, o digamos a la Unión Europea, que creen un ejército o una institución que defienda única y exclusivamente los intereses de Europa y no los de Estados Unidos. Desde ahí viene todo esto. Pero vamos aquí al punto. Si usted se pregunta, aquí le va el detalle real y la verdadera, ¿cómo le diré?, el análisis perfecto de todo esto. ¿Por qué Estados Unidos le robó este contrato? Porque se lo robaron. Aquí se lo digo con toda honestidad. Pero es mi opinión personal. Que no diga YouTube que me va a suspender porque estoy mintiendo. No, mi opinión, mi análisis. Aquí le va por qué. Se lo robaron a propósito, intencionalmente. Aunque usted no lo crea, vamos al punto interesante. ¿De dónde salió Estados Unidos últimamente? De Afganistán. Y no salió, sino que fue expulsado. Salió, se puede decir, humillado de Afganistán. Pero mientras que estuvo en Afganistán, el complejo militar industrial de Estados Unidos obtuvo enormes ganancias multibillonarias, lo mismo que las diferentes empresas privadas. Entonces, si acaba un contrato para mantener trabajando al complejo militar industrial de Estados Unidos, se ocupa de crear a los enemigos ficticios. ¿Por qué Estados Unidos firmó el acuerdo AUKUS? Bueno, simple y sencillamente con miras a detener el avance de China, ya que Australia sería parte precisamente de la ruta de seda, ¿ok?, para obviamente bloquear a Australia como un socio de China. Pero no es solamente eso. Con este acuerdo supuestamente de cooperación, porque desde el año 2010, tanto Inglaterra como Estados Unidos, esto lo digo que es un robo por esta razón, escuche, desde el año 2010, Estados Unidos, Inglaterra, así también como Australia, tienen acuerdos de cooperación conjunta de seguridad, así también como de contratos militares entre estas naciones. ¿Necesitaban el proyecto AUKUS? Por supuesto que no, o esta firma. Entonces, ¿para qué firmar un acuerdo que ya estaba vigente de una o de otra manera en diferentes acuerdos? Simple y sencillamente para robarle el contrato multibillonario a Francia. ¿Por qué? Porque el complejo militar industrial, al salir prácticamente de Afganistán, necesita los enemigos ficticios para seguir manteniendo, trabajando a todos aquellos que laboran en el complejo militar industrial, y necesita la venta de armas para mantener este complejo a flote. Entonces, se lo robaron intencionalmente. Simple y sencillamente este programa o este nuevo tratado AUKUS les sirvió precisamente para justificar el robo de este contrato al gobierno francés. Aunque usted no lo crea. Y si cree que yo le miento y que no pensaron así, dentro de un año o dos va a salir a la luz pública y se darán cuenta de lo que estoy diciendo es exactamente lo que pasó. Pero vamos ahora a otro punto interesante. Emmanuel Macron, por supuesto que está muy molesto y posiblemente rompa relaciones con Inglaterra, aunque lo diga el señor Boris Johnson, que hay una buena relación y que esto se va a arreglar y que todo esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Ahora, este fue un golpe trapero o una puñalada en contra de Francia. Guste o no, desafortunadamente esta es la forma en que paga Estados Unidos a sus títeres y lacayos. Y hablo de las naciones europeas. A Estados Unidos poco o nada le interesan los contratos de estas naciones, porque le interesa más en estos momentos Asia, que es el futuro económico del planeta. Por lo tanto, ahora a Europa no le interesa. Y los daños colaterales que han pagado por imponer sanciones a Francia, por imponer sanciones a Irán y por imponer sanciones a China, las van a pagar ellos. Estados Unidos sigue haciendo tratados con Rusia,
con Irán y con otras naciones, aunque usted no lo crea. Porque Estados Unidos o las empresas estadounidenses no pueden perder, tienen que ganar, aunque se jodan las europeas. Yo le he dicho una y otra vez, y las europeas están pagando el precio de ser o no tener una política exterior propia. Pero vamos aquí al punto interesante, las consecuencias. Las consecuencias. Por supuesto que esto pone a temblar a la Organización del Atlántico Norte. Porque para mí, lo más seguro es que Francia, si no hay algún acuerdo para que le paguen parte de ese contrato, ¿ok? Parte de ese contrato o todo el contrato, uno y otro, de manera conjunta, por supuesto que va a tomar medidas. Y una sería bloquear o salir de la Organización del Atlántico Norte o exigir a la Unión Europea, como lo dijo Josep Borrell, después de esto justamente, aunque Josep Borrell es otro títere y es otro lacayo, es otro ultraderechista fascista, de cualquier manera tiene que apoyar a las naciones europeas y exige que se cree un organismo de defensa que dependa única y exclusivamente de las naciones europeas y olvidar a la Organización del Atlántico Norte. Y esto que hizo el señor Joe Biden le da un golpe fatal a la Organización del Atlántico Norte, asegurando que se trata justamente de las mismas acciones que realizó el señor Donald Trump. Pero vamos aquí, estas son las consecuencias. Empieza a temblar la Organización del Atlántico Norte. Ahora, que si Francia quisiera tomar, se puede decir, el desquite, aunque a mí no me gusta ninguna nación europea por lo que son, por lo imperialistas que son, Francia la tiene bien fácil. Francia sigue siendo un excelente socio, amigo y aliado de Rusia. ¿Ok? De Rusia. No olvidemos que ya se construyó, ya se terminó el Nord Stream 2. Y que las naciones europeas necesitan indispensablemente el gas de Rusia. Por lo tanto, como Emmanuel Macron es un buen aliado o amigo tanto de Alemania como de Rusia, aquí es donde puede venir el desquite. No solamente darle un golpe a la Organización del Atlántico Norte, salir del organismo y con esto hacer que otras naciones abandonen este organismo. Segundo, inmediatamente buscar y acercarse a Rusia y buscar la energía rusa, así también como contratos multimillonarios económicos, porque las sanciones económicas han detenido el comercio de Francia hacia Rusia. Y si inmediatamente reactiva esto el gobierno francés con el gobierno de Rusia, inmediatamente su economía, así también como su sistema económico, bancario y político tendría prácticamente un renacimiento casi inmediato. Únicamente con acercarse a Rusia, a dialogar, a conversar y a hacer tratados convenientes tanto para Rusia como para Francia. Imagínese usted, Francia tiene todo para el desquite y ganar aún mucho más por encima de cualquier nación europea que sigue pagando las consecuencias de ser una nación sometida y obediente. Nada más, esto es lo que está pasando con Europa por no tener una política independiente. Pero bueno, ahí tiene el detalle. Y lo que dije yo sobre este es un robo a su contrato, pronto, o como lo digo yo, el tiempo me dará la razón. Cuando digo que se robaron este contrato, y que para quitarle este contrato se inventaron ese supuesto nuevo tratado de seguridad y defensa, que para detener a la amenaza inexistente, pero el enemigo que necesitaban, se inventaron esta payasada y esta farsa. Cuando siempre han sido socios, amigos y aliados. Inglaterra, Estados Unidos y Australia. No olvidemos que Australia es una colonia, ¿ok? Una colonia de Inglaterra. O sea, están jugando Inglaterra, Australia, Estados Unidos con Europa. O sea, para eso han servido, para utilizarlos como payasitos para atacar a quienes deberían ser sus socios, amigos y aliados y tendrían una independencia política. Pero así es, desafortunadamente, así está funcionando Estados Unidos. Poco o nada le interesan ni los amigos, socios ni aliados. Solamente tiene lacayos y ellos están pagando las consecuencias. Pero ahí tiene del por qué todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.